junto con el Orfeo de Monteverdi, con Tristán de Wagner, con Péléas y Mélisande de Debussy, Wojciech es una de las obras que ha cambiado el curso de la historia de la forma, de la historia de la ópera, pero también de las que han cambiado lo que podríamos llamar la historia del estilo musical, del propio lenguaje musical. El punto de partida de la ópera de Berg es una obra de teatro escrita por Georg Büchner, que era un médico, aparte de escritor, y también un importante agitador político que fundó una sociedad para la defensa de los derechos del hombre y que escribió un famoso panfleto, Der Hessische Landbote, el mensajero de Hessen, lo cual le valió pues eso, la persecución policial, se tuvo que refugiar en Estrasburgo y allí falleció en 1837 a los 24 años, habiéndonos dejado tres importantísimas obras teatrales, una Leoncio y Lena, que es una comedia, un drama histórico que es La muerte de Danton, que Gottfried von Einem convirtió luego en una excelente ópera, y Wojciech, de la que existen dos versiones operísticas, por supuesto la de Alban Berg y otra de un compositor mucho menos conocido que es Manfred Gurlitt, que por cierto tuvo una destacada participación en la creación de la música cinematográfica española. La obra de Büchner parte de un hecho de la que podríamos llamar la crónica de sucesos, que fue el proceso contra Johann Christian Wojciech en el año 1824, porque había asesinado a su amante, que era una viuda un año mayor que él, pues por razones de celos. Durante el proceso quedó acreditado que Wojciech era en realidad pues un esquizofrénico, diríamos hoy, porque tenía alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, oía voces y bueno, pues hubo un importante movimiento en aquel entonces. Fue la primera vez en la jurisprudencia alemana que se intentó que la enajenación mental se presentase como eximiente o por lo menos como atenuante, por desgracia sin el menor éxito, porque el verdadero Wojciech fue decapitado en la plaza pública de Leipzig en 1826. Entonces, la obra de Büchner y por supuesto la ópera de Berg también, pues es una denuncia violentísima de las terribles condiciones de vida del subproletariado, el proletariado, lo que llamaríamos luego el lumpenproletariado, el proletariado de andrajos. A fin de cuentas, el verdadero Wojciech había sido soldado, luego había sido también valet y había sido criado y había sido barbero, que fue el último oficio. Todas estas cosas, incluso el tema de las alucinaciones suyas, aparecen reflejadas en la ópera, algunos de cuyas frases están tomadas directamente de las actas del proceso. El texto de Büchner permaneció inédito hasta 1875, en que Karl-Emil Franzos publicó una versión en la Neue Freie Presse, cometiendo, por cierto, un error ortográfico, porque el nombre era Wojciech, y él lo escribe con dos zetas porque la escritura de Büchner era tan diminuta que daba lugar pues, a semejante error de ortografía que Berg ha conservado en su partitura, escrito pues en vez no YZ, sino con dos zetas. La obra, como obra de teatro, no se vio hasta 1913, hace exactamente ahora un siglo, en el montaje que se vio en en Múnich, que luego se llevó a Viena, y en la misma producción, que fue precisamente la que Alban Berg vio en el año 14 y que inmediatamente le provocó el deseo de escribir una ópera. El libreto es del propio Berg, que empezó inmediatamente a trabajar a partir de las 27 escenas que había dejado Büchner y que están desordenadas, incluso hay 3 finales posibles, y entonces el libreto es del propio Berg, pero todo lo que está escrito allí es literal del drama de Büchner, pero sometido a un proceso de condensación maravillosamente bien articulado, dramáticamente, cuyo responsable es, lógicamente, el propio Berg. Berg fue voluntario a la primera conflagración mundial, a la guerra del 14, por supuesto a lo que hoy llamaríamos servicios auxiliares, porque como era un enfermo de asma, pues no podía pasar al servicio de armas. Sin embargo, y gracias a eso, pues la vida militar despertó en Berg un rechazo y un antimilitarismo pues
violentísimo, ¿no? Hay una carta en la que él parangona su propio destino con el del personaje Berg, con el personaje de la ópera, que la había empezado en el año 14, pero que no pudo acabar hasta el año 22, entre otras cosas por la pausa de la guerra. Carta, digo, que escribe a su mujer Helene Berg, en la que dice, entre otras cosas, lo siguiente: he pasado estos años de guerra con idéntica dependencia de la de Wojciech, se refiere, respecto a gentes a las que detesto, se refiere naturalmente a sus superiores. He sido aherrojado, me he visto enfermo, cautivo, resignado y, de hecho, humillado. La partitura fue editada por la Universal Edición en 1924, gracias a que esa versión, la de canto y piano, por supuesto, la pagó la viuda de Gustav Mahler, Alma Mahler, a la que, lógicamente, como muestra de gratitud, la ópera está dedicada. Berg, con esta partitura debajo del brazo, digamos, intentó interesar a una docena de teatros alemanes en los años sucesivos sin el menor éxito, hasta que en 1924 Erich Kleiber, el eminente director de orquesta, que era en aquel momento director artístico de la ópera Unter der Linden de la Staatsoper de Berlín, pasó por Viena, y entonces en Viena fue el director de la Universal Edición, Emil Hertzka, quien le hizo llegar la partitura de Berg. Y entonces es fama que Kleiber dijo: yo estrenaré esta ópera aunque me cueste el cargo. Efectivamente, las dos cosas fueron ciertas. La ópera la estrenó Kleiber el 14 de diciembre de 1925 en Berlín. Los decorados eran de panos arabantinos y la dirección escénica en realidad fue del propio Kleiber, al menos esto es lo que nos cuenta Alban Berg. La obra fue recibida a partes iguales con un escándalo monumental por parte de los elementos de la extrema derecha local y, en cambio, pues fue recibida como un auténtico testimonio de la situación real que en aquel entonces se vivía con extraordinario entusiasmo por parte de todos los elementos progresistas. Estamos, claro, en plena República de Weimar, con todo lo que esto implica. Y la obra al año hizo un recorrido meteórico, teniendo en cuenta la grandísima dificultad que representaba en aquel momento, sobre todo porque es un lenguaje totalmente nuevo. Entonces, al año siguiente, el 26, se vio en Praga. El 27 se vio en Leningrado, por expreso deseo de Anatol Lunacharsky, que había sido pues el comisario para los asuntos culturales en la época de Lenin. El 29 ya por fin se vio en Viena, se vio en Rotterdam, se vio en Ámsterdam y en 10 ciudades alemanas más. En los 2 años siguientes se vio en 25 ciudades alemanas y en el año 31 fue Leopold Stokowski quien la estrenó ya al otro lado del Atlántico, la estrenó en Filadelfia, y en el año 32 se estrenó en Londres en versión de concierto que la hizo Adrian Bull, y había un espectador de excepción, un compositor jovencísimo entonces, que al enfrentarse con el texto de Berg vio nacer en él su propia vocación dramática, que era nada menos que Benjamin Britten. Es una obra, digamos, en 2 etapas, por tanto, cuando la obra de teatro se estrena, coincide perfectamente con el sentido crítico y de denuncia que tenía el expresionismo, pues eso, en 1915, la vanguardia expresionista en Viena en aquel momento, pues era Egon Schiele, era Oskar Kokoschka, pero cuando se estrena la ópera en el año 25, entonces ha aparecido un nuevo movimiento artístico pictórico en Alemania muy importante, que es la Neue Sachlichkeit, es decir, la nueva objetividad, impulsada por artistas como Georg Grotz o como Otto Dix, que por cierto en su momento Dix se alistó voluntario, lo mismo que Berg, y vivió exactamente la misma decepción y el mismo rechazo hacia la vida militar, y nos ha dejado unos dibujos verdaderamente espeluznantes de los horrores de la guerra, que son perfectamente parangonables, tanto por calidad como por capacidad de denuncia, a los desastres de la guerra, los grabados de los desastres de la guerra de Goya. Entonces, la ópera de Berg está realmente a caballo entre los dos mundos. Por una parte es una ópera expresionista, en el sentido de que es una ópera atonal, que además recupera pues, el Sprachgesang, el canto semicantado, semihablado, que introdujo Arnold Schoenberg en Pierrot Liner unos pocos años antes,
pero al mismo tiempo es una obra que está totalmente imbuida del sentido formalístico característico de ese neoclasicismo de entreguerras, dentro del que perfectamente la nueva objetividad, la Neue Sachlichkeit, puede entenderse o puede analizarse. Precisamente lo que hace Berg ahí es cada una de las 15 escenas remitirla a una forma instrumental precisa. No se puede entrar en detalles, pero por poner un ejemplo concreto, la escena inicial, Wojciech está afeitando al capitán. Bueno, pues esa escena tiene la forma en miniatura de una suite barroca que tiene un preludio, una pavana, una giga, una gavota, el aria de Wojciech, la arietta de Wojciech, y luego repite el preludio, que además a su vez es una inversión, retrogradación del preludio del comienzo, con lo cual todo queda como, digamos, como empaquetado simétricamente en una estructura especular. El segundo acto es una sinfonía en 5 movimientos. La primera escena es la escena entre Wojciech y Marie, y esa escena tiene una forma de sonata bitemática perfectamente organizada. Después viene la escena en la calle entre Wojciech, el médico, y el capitán, que es una fuga de 3 temas. Luego está el movimiento lento de la sinfonía, que es la nueva escena de Wojciech y Marie, en que Wojciech empieza ya a manifestar la violencia de sus celos después de haber sido escarnecido por sus superiores precisamente por esa razón. Luego viene la escena de la taberna del baile, que es el scherzo, es un gran scherzo con 2 tríos, y finalmente acaba con un rondó, es decir, tiene exactamente la forma de una sinfonía. Cada situación dramática precisa ha elegido Berg una forma instrumental que le corresponde con lo que dramáticamente ahí está ocurriendo. De hecho, la escena entre Wojciech y el doctor, que está manifestando pues una especie de obsesión, neurótica que tiene el propio doctor con hacerse célebre a costa de los experimentos que está haciendo, a costa de la salud del propio Wojciech, precisamente esa obsesión del doctor está representada porque es una passacaglia con 21 variaciones, que vuelve una y otra vez, hasta 21 veces, sobre idéntico tema, el tema del bajo. En fin, todo, hasta el más mínimo elemento de la obra, tiene un valor significante preciso. Por ejemplo, la nota si es la muerte, la nota mi bemol es la sangre, y además la estructura formal de la obra pues está toda regida, la estructura de proporciones, por los múltiplos del número 23, que era un número que Berg identificaba consigo mismo porque hay una serie de efemérides de su vida que están gobernadas por ese número, empezando por el primer ataque de asma que tuvo, fue precisamente con 23 años. Toda la música de la obra procede a su vez del acorde final, del acorde conclusivo, que tiene un sol en el bajo y sobre el que se construye un acorde de 6 notas, a partir del cual se pueden obtener indistintamente acordes tonales o acordes atonales, de manera que la armonía de la obra constantemente está con un pie en ambos mundos, de manera que Berg, en cada momento y de acuerdo con razones puramente dramáticas, hace que la obra se desvíe hacia la tonalidad o hacia la atonalidad, y además con un sentido argumental preciso. Por ejemplo, el acorde de do mayor representa el dinero. Una vez dicho todo esto, es obvio que no hace falta para nada tener conciencia de todo ese complejo dispositivo musical que la obra conlleva, sino simplemente dejarse arrastrar por su extraordinaria fuerza dramática. El propio Berg, en el estreno, también le escribe a Helene Berg lo siguiente, y además es plenamente consciente de la situación, y le dice: desde que el telón se alzó hasta que descendió por última vez, nadie entre el público prestó atención a las fugas, invenciones, suites, movimientos de sonata, variaciones o pasacaglias. Nadie atendía a otra cosa que no fueran los problemas sociales de esta ópera, que trascienden con mucho el destino individual de su protagonista. Y efectivamente, en una situación como la de nuestro presente, en que estamos ya en los albores de lo que amenaza con ser una nueva sociedad esclavista, Wojciech es una obra que conserva íntegro, si no incrementado,
su poder de denuncia social como una verdadera obra de total y absoluta y plena actualidad.